Poco a poco nos vamos adentrando hacia el pensamiento de Lévi-Strauss y la antropología estructural. Desde este primer video relacionado con las aproximaciones, donde dábamos cuenta acerca de su contexto teórico, así como su contexto social, vamos observando cuáles son aquellos objetivos dentro de esta antropología que está proponiendo. Vemos cómo va acercándose y alejándose de la tradición sociológica francesa, rescatando elementos más de la herencia de Marcel Mauss que del pensamiento durkheimiano. Por otro lado, también observamos esos acercamientos y reflexiones acerca del trabajo de campo al estilo Malinowski, donde no solamente posiciona al insigne antropólogo polaco como un fundador dentro de la disciplina del trabajo de campo, sino también como un conjunto de metas, sugerencias y formas aplicables para establecer esta experiencia en términos empíricos. Sin embargo, ¿en qué radica el análisis estructuralista? Esta es una pregunta que una y otra vez se le hizo a Lévi-Strauss a lo largo de su vida. Y de tal manera que fue prominente en ir construyendo argumentos que tuvieran peso hacia este análisis. Dentro del desarrollo de la teoría de Lévi-Strauss, fue también acreedor y partícipe de distintos elogios al mismo tiempo que distintas críticas. Para sus detractores, estos universales levi-straussianos simple y sencillamente eran especulaciones y abstracciones de principios universales que ya la psicología conductista, así como el pensamiento filosófico, habían definido. Sin embargo, Lévi-Strauss observa que la particularidad que tiene su análisis de las estructuras, ya no solamente sociales, sino también simbólicas y de significado, radican en la unidad de análisis que tiene su antropología en el sentido de ir avanzando progresivamente en la comprensión de la diversidad de la experiencia humana. Para Lévi-Strauss, el análisis del funcionalismo tiene en consecuencia su carácter empírico, y este carácter le otorga no solamente una identidad, una estrategia y un método frente a otras disciplinas, sino también le da la capacidad de articular las múltiples dimensiones y las distintas escalas en las cuales se deviene la vida de las culturas. De tal manera que el análisis del estructuralismo observa dentro del pensamiento levi-straussiano a los mitos como una unidad fundamental para su comprensión. De tal manera que para Lévi-Strauss los mitos no solamente encierran un conjunto de articulaciones vinculadas hacia el sentido semántico de la vida cotidiana, sino también hacia su sentido práctico de su interacción con la naturaleza y específicamente con su articulación a esto que le llama la praxis del mundo que les rodea. De tal manera que en este maravilloso ensayo de estructuralismo y ecología, Lévi-Strauss propone al mito como esta unidad de análisis que nos posibilitará una comprensión que tienen los distintos grupos humanos en relación con sus naturalezas. Es interesante que este ensayo se convierte en una piedra nodal para distintos pensadores postestructuralistas, como lo hemos mencionado, como Viveiros de Castro, como Philippe Descola y Bruno Latour. Para Lévi-Strauss el mito no solamente va encerrando un conjunto de prácticas organizativas, sino también va definiendo cuáles son las justificaciones en cuanto al uso, al manejo, la fundamentación, los modos de relación y la participación que tienen los humanos sobre el mundo de los no humanos. De tal manera que en los mitos que va analizando en este ensayo, no solamente se propone su análisis estructuralista a partir de la búsqueda de la función
de los medios y de los fines que tienen los mitos en su sentido ecológico, sino también ubicar las estructuras donde existen los héroes, donde existen los antagonistas y donde se van generando cierto tipo de prohibiciones y prescripciones en materia vinculada con los animales, las plantas, el agua, el suelo, así como los distintos fenómenos relacionados con el clima y el andar del sol y de la luna. Es interesante que desde ahí Lévi-Strauss retoma los siguientes mitos y comienza a establecer un análisis en particular para cada uno de ellos. Comencemos. Los indios Niltsuk o Bella Bella están estrechamente emparentados con sus vecinos del sur, los Kwakiut de la costa de Columbia Británica, donde las dos tribus tienen su asentamiento. Ambos grupos tienen un cuento sobre un niño, en algunas otras versiones niña, secuestrado por un ser sobrenatural, caníbal, generalmente hembra, llamado Kawaka, entre los Bella Bella y los Donsowa y entre los Kwakiut, así se le nombra. Como las versiones Kwakiut paralelas, el joven Bella Bella consigue escapar y la ogresa es destruida o se ve obligada a emprender la huida. El padre del muchacho obtiene de este modo todos los bienes de la ogresa y los distribuye. De ese modo se explica el origen del potlatch. Sin embargo, las versiones Bella Bella difieren de la Kwakiut y otras tribus vecinas por un curioso incidente que solo en ellas aparece. Para conseguir librarse de la ogresa, un auxiliar sobrenatural aconseja al niño o niña Bella Bella de recoger los sifones. Pienso que el término zoológico correcto es sifúnculos, de las almejas de las cuales se alimenta Kawaka. Es decir, precisamente la parte del molusco que ella tira. Cuando el héroe o la heroína coloca los sifones en la punta de los dedos, se dirige hacia la ogresa. Esta se asusta tanto que cae por la ladera de una montaña y se mata. Otro mito entre la sociedad Chilcotín nos dice: un niño muy llorón, como la niña en una de las versiones Bella Bella, es secuestrado por la lechuza. Este poderoso hechicero lo trata bien y lo hace sentirse feliz. Cuando parientes y amigos los descubren al final, el niño, ya crecido, se niega al principio a seguirlos. Finalmente logran persuadirlo y llevárselo con ellos, pero la lechuza da alcance a la partida. El niño, para asustarla, se coloca en los dedos unos cuernos de cabra montesa y empieza a blandirlo como garras frente al pájaro. Al huir, el niño había tomado consigo todas las conchas de entalio del búho, de las que hasta entonces este era el único poseedor. Desde aquel momento, los indios disponen de las conchas de entalio que valoran como su más preciada posesión. Hasta donde hemos visto, ambos mitos están organizados de la misma manera. Sus historias corren paralelas, aunque sus edificios, por así decirlo, están construidos en un sentido inverso. Un niño llorón entre los Chilcotín, una niña llorona, en la más desarrollada versión Bella Bella, es raptado por un ser sobrenatural. Una ogresa de forma humana en un caso, un benevolente hechicero macho en forma de pájaro en otro. Para librarse de su raptor, ambos jóvenes recurren a estratagemas semejantes. Convierten sus manos en armas terroríficas, añadiendo garras a sus dedos. Pero tales garras son en un caso cuernos de cabra montesa y en otro sifones de almeja. Esto es algo duro y dañino proveniente de la tierra, o bien blando e inofensivo artefacto proveniente del mar. Como resultado de esto, la lechuza Chilcotín
cae al mar sin ahogarse, mientras la ogresa Bella Bella cae por la ladera rocosa y se encuentra su muerte. Puede decirse, por tanto, que tanto los cuernos como los sifones son los medios conducentes hacia un fin. ¿En qué consiste el fin en cada mito? El héroe o la heroína se convierten en los primeros poseedores de los bienes o conchas de entalio pertenecientes a la ogresa. Ahora bien, todos los datos rituales y mitológicos que poseemos concernientes a los Kawaka o a los Donza, como los llaman los Kuwakyut, apuntan al hecho de que todos sus tesoros provienen de la parte terrestre, en cuanto consiste en bandejas de cobre, pieles, pellejos curtidos y carne seca. Los Bella Bella y los Kuwakyut tienen otras narraciones en las que las ogresas aparecen ocuparse de los salmones y se los roban a los indios. Como ser de tierra adentro, habitante de bosques y montañas, se halla privada de los productos fluviales. Cada mito explica, por lo tanto, cómo un determinado fin fue alcanzado por determinados medios. Y puesto que nos hallamos confrontados con dos mitos, tenemos dos diferentes medios, uno para cada uno, y dos diferentes fines, uno en correspondencia al directo. Para Lévi-Strauss, los mitos son estructuras flexibles de significado. Estructuras en el sentido que ordenan, jerarquizan, articulan, vinculan, establecen un andamiaje coherente que da respuesta hacia las preguntas de la existencia y de la vida cotidiana. Es flexible también en el sentido que puede incorporar nuevos elementos, en un sentido adaptativo, resiliente y capaz de absorber y autoorganizar el resto de los elementos del sistema simbólico para dar cuenta de los fenómenos contemporáneos que pueden tener las distintas culturas donde se gesta, se desarrolla y se reinventa constantemente el mito. De tal manera que la estructura y el movimiento son dos características importantes para su estudio. Asimismo, los mitos no solamente encierran un espíritu del tiempo que refleja condiciones muy puntuales en términos de la cultura, sino también es una estructura retórica que da cuenta de un origen, que da cuenta de un tipo de modo de relación que muchas veces escapa al tipo de relación donde los humanos son aquel elemento central dentro del ecosistema. Para Lévi-Strauss también, la unidad mitológica tiene como una propiedad intrínseca la variación. La variación entendida no solamente como un modo diferenciado de comprenderse, de enunciarse, de reflexionarse y de aglutinar los mitos en prácticas diferenciadas, sino también como su modo en el cual justo la estrategia del mito, que es comunicativa, genera sus propias traducciones, transiciones y transformaciones en términos geográficos y en términos históricos. O sea, el mito trasciende las escalas del tiempo y del espacio, observando sus variaciones al interior de sus modos de ser relatado y también de sus formas de ser practicado. La naturaleza se integra en un sistema ideológico formado según leyes mentales que se repiten una y otra vez y que se manifiestan siempre de manera similar, por más diferentes que puedan ser las circunstancias geográficas y las prácticas tecnoeconómicas. Me permitiré mostrar esto con ayuda de otros dos ejemplos. El primero procede de la misma costa del Pacífico, área que hemos venido considerando hasta ahora. Los indios Shelet, un grupo de la lengua Salish establecido al norte del delta del Fraser, distorsionan de manera extraña un mito ampliamente extendido en las tierras situadas al oeste de las Rocosas, desde la cuenca de Columbia hasta la del Fraser. Dicho mito trata de un embaucador que consigue engañar
a un hijo o a un nieto suyo haciéndole subir a un árbol donde anidan cientos y cierto tipo de pájaros para conseguir sus plumas. Por medios mágicos hace crecer el árbol de forma que el héroe no puede descender y llega al cielo, donde le ocurren infinidad de aventuras hasta que logra regresar a la tierra. El embaucador, entre tanto, ha adoptado su apariencia física con el fin de seducir a sus esposas. El héroe, en venganza, arroja a su malvado padre al río. La corriente arrastra a éste al medio del océano, donde unas egoístas deidades femeninas tienen guardado todo el salmón del océano. El embaucador destruye la cerca donde el salmón está encerrado y deja en libertad a todos los peces. Desde entonces, el salmón viaja libremente y cada año remonta corriente de los ríos donde los indios le dan caza y lo usan como alimento. Es un hecho comprobado que la pesca del salmón tiene lugar en la época del año en que dicho pescado remonta a los ríos en busca de las aguas dulces de las partes altas de los ríos, donde se deposita sus huevos. A este respecto, es evidente que el mito concuerda con los hechos ecológicos, cuyos rasgos más sobresalientes trata de explicar. Pero los Shelet cuentan la historia de un modo diferente. Según ellos, el padre se ahoga desde un primer momento sin saberse por qué. Una mujer lo rescata del fondo del río y lo devuelve a su casa, donde intenta vengarse de su hijo, a quien considera culpable de semejante mala pasada. La venganza consiste en enviarlo al mundo celeste por los mismos medios mágicos que relatan otras versiones. En el supramundo, el héroe encuentra dos viejas a las que hace ver la cantidad de salmones que pueden obtener en las cercanías de su casa, hecho del que ellas no se habían percatado hasta entonces. En agradecimiento, lo ayudan a volver a la tierra. Según Lévi-Strauss, una de las posibles explicaciones que tiene la variabilidad y diversidad de los mitos al interior de las distintas regiones culturales en las cuales se recuerdan y se practican, tiene que ver con formas adaptativas que nos hablan de un proceso de transformación tecnoecológica. Esto se refiere a distintas transiciones vinculadas con el orden de lo social, con el orden de lo económico, con el orden de lo administrativo. Es cuando los distintos grupos sociales van teniendo transformaciones a partir de la determinación de nuevos sistemas normativos, por ejemplo, en estos casos, relacionados con los mitos en cuanto a los territorios de caza o los territorios de pesca, en las distintas transformaciones devenidas por las transiciones tecnológicas que van aconteciendo entre el paso de una herramienta hacia otra, entre las formas diferenciadas de acceso a la economía como a los mercados y las formas en las cuales se traducen las explicaciones de lo cotidiano en un sentido cosmogónico. De tal manera que dentro de los mitos las reglas no solamente establecen un proceso de un tiempo perdido, sino también actualizan los modos de conveniencia y modos de convivencia que tienen los humanos en relación con la naturaleza a intervenir. De tal manera que vamos ubicando dentro de esta lógica de pensamiento la importancia que tiene al interior de las mitologías el papel que establece el ser humano en relación con otras entidades no humanas. Otro mito que podemos considerar importante para alumbrar la relación entre el pensamiento estructural de las poblaciones indígenas y su naturaleza tiene que ver con el siguiente. Para los grupos de la familia algonquina que vivían en la zona ecológica canadiense, el puercoespín era un animal real.
Lo cazaban para saborear su carne y para hacerse con sus púas, muy útiles en las labores del bordado. Tenían también mitos en los que el puercoespín jugaba un papel prominente, por ejemplo, aquel en que dos muchachas que viajaban de una aldea distante encuentran un puercoespín anidado en un árbol caído. Una de ellas le arranca las espinas y las tira. El maltratado puercoespín provoca una tormenta de nieve y ambas muchachas mueren de frío y de inanición. Otra historia hace referencia a dos hermanas huérfanas que, yendo de un lado a otro, dan con un puercoespín anidado también en un tronco caído. Una de ellas es lo suficientemente loca como para sentarse en la erizada espalda del animal, consiguiendo de este modo que todas las espinas se le queden clavadas en el trasero, de lo que cuesta bastante tiempo recobrarse. Ahora bien, los Arapaho, miembros también de la familia lingüística algoquina, hacen al puercoespín héroe de un cuento enteramente distinto. Según ellos, los dos hermanos celestes, el Sol y la Luna, discutieron acerca de la mujer con la que deberían casarse. Uno decía que una muchacha rana, el otro una muchacha de la especie humana. La Luna, que era partidaria de esta última, se disfrazó de puercoespín para atraer a una muchacha india, tentándola con sus púas. Tan deseosa estaba ella de conseguir las espinas para su bordado, que escalando cada vez más alto por el árbol, por donde el puercoespín escapaba de ella, llegó, sin darse cuenta, al cielo, donde la Luna, asumiendo su forma humana, se casó con ella. ¿Cómo es posible dar cuenta de las diferencias entre historias que, excepto por la presencia del puercoespín, tanto en una como en la otra, no tienen nada que ver entre sí? Ampliamente extendido en la zona canadiense, el puercoespín se halla casi ausente de la zona de las praderas, a la que los Arapaho se desplazan hace unos pocos cientos de años. Las nuevas condiciones ecológicas los obligaron a proveerse de púas de las tribus del norte por el trueque o a emprender expediciones de caza en territorio enemigo. Dos tipos de cambio ocurren en consecuencia de esto. Uno a nivel tecnoeconómico, otro a nivel mitológico. Esto que estamos hablando se publica en 1972, cuando Lévi-Strauss va estableciendo ya no solamente a las estructuras elementales de pensamiento humano como mecanismos trascendentes más allá de la diversidad de las culturas, sino también como estos imperativos o estos elementos esenciales que va teniendo la experiencia humana en relación con el mundo de lo no humano. De tal manera que estas reflexiones en su momento darán la entrada conceptual, la entrada metodológica a estos pensadores ubicados dentro del postestructuralismo como los ya mencionados. Y les va dando una plataforma en la cual la idea, por ejemplo, de Viveiros de Castro del perspectivismo se sitúa perfectamente en estas relaciones que van más allá de los seres humanos, donde los personajes vinculados con la naturaleza tienen una agencia, una intencionalidad, una performatividad, un modo de comunicación y un proceso dramático que deviene en distintas prácticas vinculadas con el entorno. De tal manera que en esta obra no solamente Lévi-Strauss deja perfectamente claro el papel de la antropología estructural al interior del análisis de los mitos, sino también nos lleva hacia la reflexión sobre las particularidades que tiene el pensamiento estructural de los seres humanos y, tristemente, sus relaciones contemporáneas en términos de una naturaleza depredada, saqueada y deshidratada. Ver hacia las mitologías de estas distintas poblaciones ancestrales nos ubica
de una manera urgente hacia repensar nuestros modos de relación. Modos de relación donde la reciprocidad, el respeto y también la articulación más armoniosa sería una vía para revertir todos los malestares y enfermedades de nuestro planeta. Estructuralismo y ecología es una obra fundamental para aquellos interesados en cuanto a los análisis simbólicos de las naturalezas contemporáneas.